mismo. Vamos a ver ahora los tipos de datos. Dentro de Microsoft Access, para crear una base de datos o una tabla, necesitamos precisamente especificar qué tipo de datos va a ser. Anteriormente ejemplificamos con esto y resulta que cada uno de estos elementos se van a llamar, por ejemplo, estos son un campo y acá otro campo. Entonces estos son los campos y toda esta es una tabla. Acá toda la tabla proveedor, toda la tabla compras, toda una tabla entera productos. Entonces nosotros tuviéramos que crear acá 5 tablas. Luego dijimos que estos se llaman campos y por ejemplo cuando yo ponga nombre y resulta que se llama José, entonces José es un registro. Entonces su dirección, por ejemplo, vive en Las Lomas, sería un registro. Su teléfono, y este es el campo, y el teléfono que vaya a poner, por ejemplo 7777, sería el registro. Entonces estamos hablando de campos y registros. Más adelante va a quedar mucho más claro. Entonces debemos aclarar que cada uno de estos campos tiene precisamente un tipo de dato que debe almacenar dentro de sí mismo. Eso es lo que vamos a ver acá. Voy a venir a crear y generalmente en lugar de crear una tabla automáticamente que me lo va a dar el sistema, prefiero crear uno. Esto no vamos a utilizar, es un servicio de la Microsoft. Entonces vamos a crear uno con diseño de tablas y ahora yo puedo ya diseñarlo. Daría lo mismo que el otro, que si vengo acá en crear, creo tabla y vemos que prácticamente da lo mismo. Muy bien, entonces yo puedo poner acá un nombre, ya me está dando automáticamente un identificador. Por eso yo quería crearlo desde cero, no que me dé este identificador. Yo quiero decidir qué cosa voy a poner y qué cosas no. Muy bien, voy a hacer clic con el botón derecho y voy a decir cerrar. Vengo a crear y voy a crear acá diseño de tabla. Ahora ya no me está dando un identificador. Muy bien, entonces lo primero que voy a poner en esta tabla sería precisamente un campo y lo puedo poner acá. Por ejemplo, lo voy a decir que sería nombre. Siempre me pide un identificador, pero más adelante vamos a ver cómo poner ellos. Entonces acá está tipo de datos. Esto es lo que nos interesa ahora ver, qué tipo de datos maneja. Y estos son todos los tipos de datos: texto corto, texto largo, número, número grande, fecha y hora, moneda, autonumeración, sí, no, o true, falso. Y acá objeto lee, hipervínculo, datos adjuntos, calculado y asistente para búsqueda. Entonces esto tenemos que entender antes de crear una tabla. Estamos creando una tabla, necesitamos cada uno de estos campos a destinarle un tipo de dato concreto. Acá están los tipos de datos concretos. Vamos a ver uno por uno. Primero vamos a ver texto corto y vamos a observar luego que son las mismas opciones para los demás tipos de datos. Entonces voy a optar por texto corto. En la parte de abajo me da todas las cosas que necesito saber o precisamente especificar para el texto corto su configuración. Acá se toma muchas veces un poquito de tiempo para especificar. Por ejemplo, el tamaño de campo, yo puedo decir cuántos caracteres aproximadamente va a tener. Entonces, si un nombre es bastante corto, yo lo puedo decir que como 30 caracteres va a tener, no va a sobrepasar. Por más que luego yo intente meter datos más de 30, no me lo va a dejar. Luego, en cuanto a formato, acá puedo hacer clic y precisamente en este momento no me aparece, pero resulta que cada uno de los elementos de los tipos de datos que vamos a insertar tiene un formato. Entonces yo puedo apretar para una ayuda y voy a apretar F1 y me va a dar una ayuda contextual. En el navegador me aparece esto y voy a optar por la primera opción para los formatos. Entonces vengo acá, aunque está en inglés, vemos aquí y este es el lugar exactamente donde nos va a decir acá, por ejemplo, estos formatos estarían aceptados. Si voy a decir que sería espacio, ABC, de esta forma, una denegación, un asterisco, una barra inclinada. Entonces esto generalmente no utilizamos mucho, pero acá en formato podríamos poner uno de ellos y lo vamos a dejar. Vamos a ver que es muy útil esto de formato en otros tipos de datos diferentes. En texto corto no. Luego tendríamos acá máscara de entrada. Esto sí es importante
importante e interesante. Si vengo, yo lo puedo decir que al momento de que voy a decir abrir, voy a decir guardar la tabla y voy a guardar voy a decir que es ejemplo. Muy bien, y voy a decir aceptar. Y también no voy a poner clave primaria en este momento y voy a crear acá me pregunta si deseo crear una clave principal. No, más adelante vamos a ejemplificar. Muy bien, entonces cuando he puesto acá en formato voy a decir cancelar. Nuevamente voy a decir, en este caso, en lugar de formato, máscara de entrada. Hago clic en esta pequeña opción de máscara de entrada y ahora dice acá deseo guardar, lo voy a guardar y vamos a continuar viendo acá el tipo de máscara. Entonces el sistema me va a decir, muy bien, en este campo va a entrar nombre, pero cuando estén poniendo nombre, entonces qué manera se va a mostrar, de qué manera van a poder poner. Acá, por ejemplo, tipo contraseña, simplemente cuando pongan va a aparecer como asteriscos. Luego pueden poner así como hora larga. Hay muchos de estos tipos. Entonces en este caso no se aplica porque estamos poniendo un texto corto. Claro que podría elegir y las personas acá van a poder poner de la misma forma. Por ejemplo, dice hora corta y va a aparecer esta forma cuando estén ingresando acá en nombre. Y resulta que yo puedo poner aquí, por ejemplo, las 12 horas con 15 minutos. Entonces de esta manera van a ingresar sus datos si yo afirmo que acá en nombre va a entrar. Si en este caso yo estoy diciendo en lugar de nombre hora, yo pondría hora, esto sí me serviría. Entonces puedo decir de qué forma, ya sea hora, fecha, hora mediana de este formato o fecha mediana de este formato. Entonces podemos decir una máscara específica para que no pongan otro tipo, otra manera, a no ser que la que nosotros estamos estableciendo concretamente. Si ellos tratan de meter cualquier dato, no los va a dejar, no lo va a permitir, les va a avisar que este es el formato, que este es la máscara, lo esencial de la forma en la cual ellos deberían meter los datos exactamente. Entonces el texto corto nos permite esto. Voy a decir cancelar y no voy a confirmar. Luego en título, a pesar de que acá dice en este caso nombre, podríamos poner cualquier otra cosa. Veamos muy bien, está con minúscula. Yo lo puedo cambiar el nombre. En lugar de que ponga nombre, puedo poner nombre completo. Entonces esto se va a llamar nombre completo. Si vengo ahora a la vista de aquí, voy a decir si deseo guardar. Ahora observamos que estaría acá nombre completo. Y si retorno otra vez con esta pequeña opción, entonces vemos que acá el que yo le he dado internamente se llama nombre, pero el que se va a mostrar afuera para la persona que va a insertar los datos en la tabla se llama nombre completo. Luego tendríamos un valor predeterminado en este lugar. Si yo inserto algún dato en valor predeterminado, eso va a aparecer incluso antes de que metan los datos. Yo puedo poner algún dato. Por ejemplo, si las personas mucho se olvidan, entonces lo puedo decir acá, no identificado. Significa que cuando se olviden poner el dato, entonces este dato es el que se va a poner automáticamente cuando no lo hagan de forma manual. Si vengo ahora otra vez, voy a guardarlo y voy a continuar. Entonces acá cuando yo vaya a poner los datos, voy a decir que sí, deseo guardarlo. Me está pidiendo que ponga correctamente. Esto es un valor interno muy relacionado a lo que es la programación. Entonces, como es un texto, voy a poner entre comillas. Lo ideal es ponerlo entre comillas y ahora sí me va a registrar como algo adecuado. Voy a venir y voy a guardarlo. Entonces vemos que antes de poner el nombre completo me está apareciendo acá que no identificado. Entonces si yo posteriormente cuando envíe lo que sería o termine de insertar todos mis datos a la tabla, si no he cambiado este valor va a estar con no identificado. Pero si ahora lo cambio y le digo José González, entonces ya no me aparece esto de no identificado, pero en la parte de abajo me ha creado un nuevo registro, lo que sería para insertar un nuevo nombre, y otra vez me aparece no identificado. Entonces esto no hay problema porque siempre me va a aparecer esto por defecto. De eso es lo que se trata. Voy a eliminarlo, voy a venir y ahora veamos muy bien. Entonces
Yo le he puesto acá un valor predeterminado antes de la carga. Muy rara vez metemos esto, incluso podría poner el 0 por si se olvidan en algún momento poner algún dato de la persona. Puedo poner un valor predeterminado. Y luego la regla de validación. En regla de validación yo puedo decirle a las personas que solamente van a meter unos valores únicos y singulares. No olvidemos que constantemente podemos acudir a su vasta base de datos que tiene la Microsoft específicamente para Access, para orientarnos todos los valores que están aceptados. Pero en este caso vamos a utilizar uno. Yo le puedo decir que en este caso, si estuviese utilizando aquí en lugar de nombre, lo puedo poner un producto. Entonces acá en la regla de validación, y si solamente estoy utilizando lo que sería en este caso estoy utilizando solamente 3 productos por el momento, por lo tanto puedo decirlo. Ya sabemos que entre comillas se escriben los textos, y decirle que pueden poner solamente polera acá, y luego voy a poner la palabra o, que sería en este caso, como su nombre lo indica, o otro valor. Entonces lo puedo poner camisa, o voy a decir chomp. Entonces solamente estos 3 valores pueden poner. No van a poder poner ningún otro que no sea polera, camisa o chomp con esta palabra adecuadamente o utilizado. No olvidemos apretar F1 para ver, aparte de esta palabra o, que más me lo permite. Luego, ¿qué pasa si la persona no va a cumplir con esta condición? En la parte de texto de validación yo le puedo indicar y decir, acá lo voy a poner también entre comillas, y decir: usted solo puede poner polera, camisa o chompa. Entonces, si ahora vengo nuevamente, voy a guardar y voy a continuar. Muy bien, voy a decir que sí, y acá quiero poner los datos. Entonces, si digo solamente, por ejemplo, que sea un pantalón, entonces me avisa: usted solo puede poner polera, camisa o chompa. Entonces no acepta otro valor que el que le estoy dando. Entonces, si lo pongo chompa acá, me ha aceptado. Muy bien, voy a continuar. Tendríamos acá requerido. Requerido significa que no va a poder dejarlo en blanco, no va a poder pasar por alto. Sí o sí tiene que llenar algún dato, aunque sea un espacio, aunque sea un número, el 1, el 2, lo que sea, pero tiene que llenar con algo. Entonces eso es requerido. Por lo tanto, es obligatorio que lo pongan algún dato y no lo dejen vacío. Luego, permitir longitud 0. Esto si en caso está permitido o no dejarlo vacío, o sea, el equivalente a vacío, que sería un espacio o el 0 o algo así. Entonces, si estaría permitido, lo puedo decir que sí, que esté permitido 0. Esto está muy relacionado con el anterior, si es obligatorio o no. Si le digo que acá es obligatorio, puedo cambiarlo en esta opción y digo sí, es obligatorio. Entonces, lógicamente, acá puede aceptar un espacio. El hecho de que entre un espacio ya va a ser considerado, o con la tecla, en este caso la barra espaciadora, o ya puede ser considerado un dato. Entonces ya, aunque sea requerido, pero como ha hecho un espacio o como ha puesto un 0, un número, un valor, entonces va a continuar y no se va a detener ahí. Por lo tanto, a pesar de ser obligatorio, sí va a permitir una longitud 0. Luego tendríamos acá indexado. Significa si este valor ya automáticamente va a aparecer cuando hagan alguna búsqueda de los datos. Si este espacio en este caso producto que estamos poniendo acá, realmente va a ser más fácil su acceso a través del indexado. Pero no olvidemos que cuando indexamos hacemos trabajar mucho más al programa, a la computadora, al sistema y todo ello. Por eso no lo utilizamos mucho, esto de indexado. Luego tendríamos acá comprensión, lo que sería la compresión Unicode. Esto es para manejar precisamente de nuestro lenguaje español, los diferentes signos, símbolos, acentos, ñes, etcétera, propio de nuestro lenguaje. Si no lo ponemos, entonces muchas veces no lo va a registrar. Cuando pongamos con ñ nos va a aparecer
unos valores raros, unos símbolos extraños en el sistema. Luego en el modo IME y este modo de oraciones IME, estos son propios del lenguaje oriental, ya sea japonés, chino, coreano, lo que fuese, es su forma de codificación. Entonces yo puedo decir este modo IME o modo de oraciones IME, configurar también para esas regiones. Como en este caso estamos haciendo para español, entonces solamente compresión Unicode y lo demás lo voy a dejar. Luego tendría acá alineación de texto. Cuando inserten los datos, a dónde va a estar alineado ese nuevo dato que acabo de ingresar. Si va a estar a la izquierda o general, que es por defecto, izquierda, centro, derecha o justificado. Lo voy a dejar general, o sea, como generalmente solemos utilizarlo. Si vengo y opto en lugar de texto corto por texto largo, vemos que es la misma lógica en la parte de abajo, simplemente que me da mucha más cantidad de datos para insertar y no me está limitando acá absolutamente nada en la cantidad anterior que habíamos establecido. Entonces en corto hemos establecido 30 caracteres, pero en texto largo no puedo poner la cantidad de caracteres que yo quiera al momento de insertar un dato en mi tabla. Luego el siguiente sería número. Entonces en número vemos también que es muy similar la mayoría de esas opciones. En este caso tendremos el tamaño de campo, puedo poner acá. Si hago clic en esta pequeña opción, puedo poner byte, entero, entero largo, simple, doble, acá. ID de replicación o decimal. Entonces esto de simple y doble son decimales también, al igual que esto. Y el byte sería la unidad mínima y la cual va a insertar muy pocos datos, luego muchos más datos. Esto es precisamente el tipo de dato que va a tener. Si vamos a utilizar datos normales, o sea números regulares, los números que más insertamos y que generalmente lo hacemos, preferimos utilizar entero. Entonces no nos va a faltar la cantidad de datos que va a ser necesario. Nunca ponemos datos extremadamente largos, siempre manejamos teléfonos, números, unas cuantas sumas o 1.000.000, esos números, pero no exageradamente largo, pero sí da la oportunidad de manejar incluso decimales. Puedo elegir decimales y va a tener sus propias características de decimales. La precisión, por ejemplo, de cuántos decimales, 18 cifras de decimales, es muchísimo. Generalmente utilizamos 2 o 3, máximo 4, porque no es tan necesario, especialmente cuando manejamos cosas comerciales. E incluso muchas veces preferimos utilizar entero y luego el redondeo lo hacemos internamente. Muy bien, entonces en este caso voy a decir aceptar y voy a poner la precisión de 4, me está forzando, y lo puedo cambiar acá y lo puedo poner entero. Entonces vemos que todos los valores son muy similares. Claro que acá, como estoy insertando dentro del mismo, entonces está recuperando lo que anteriormente hubiésemos puesto. Voy a decir que esto no sea de esta manera, lo voy a poner texto corto, acá lo voy a poner por ejemplo teléfono, y luego ahora sí puedo venir y decir un número. Ahora vemos que ya está limpio. Entonces si vamos a utilizar números extremadamente largos, hemos dicho que acá podríamos optar por uno de esos acá, entero largo, o utilizar simples para que no, en este caso si vamos a utilizar decimales también. Y en cuanto al formato, hago clic de qué manera van a insertar esos números. Generalmente se utiliza de esta forma. Si va a haber decimales, ponemos punto y luego continúa con los decimales, así de fácil. Si este campo de teléfono va a ser una moneda, podemos optar por esto, o si va a ser para euro, o un número fijo como esto, o el estándar que generalmente utilizamos, o va a ser un porcentaje o una notación científica de esta forma. Entonces si supone que yo voy a insertar simplemente datos, un teléfono común, puedo utilizar un estándar o puedo utilizar este de número general, daría lo mismo. Luego tendríamos acá lugares decimales, o sea puedo poner la cantidad de decimales que va a tener, por ejemplo 4 decimales. Y también lo que podría hacer es poner una máscara de entrada en la parte de acá. Lo demás ya hemos visto la máscara de entrada en este lugar. Si hago clic y me dice que vamos a guardar, le voy a decir que sí, y le voy a decir que en este caso
me está diciendo que las anteriores opciones lo hemos cambiado. Lo voy a decir continuar y lo voy a decir seguir. Muy bien, entonces ahora estando acá como número puedo poner máscara de entrada, hago clic y ahora voy a guardar también. Me dice que debo corregir algunos elementos. Voy a intentar eliminar estos porque todavía no estamos estructurando. Voy a decir eliminar, si me deja voy a decir eliminar y voy a decir que sí. Y ahora voy a poner cualquiera como número, lo que sea acá, y el tipo de dato ahora sí vamos a poner número. Y entonces acá, como habíamos dicho, en máscara de entrada, al igual que anteriormente lo habíamos establecido, también nosotros podemos poner una máscara de entrada. Voy a decir guardar todo lo demás y puedo poner así, que sea por ejemplo mayor, en este caso mayor a 20. Entonces solamente van a poder poner valores mayor a 20, o que sea menor a 20, o que sea diferente al valor 20, o así sucesivamente. Entonces también puedo poner la máscara muy similar a lo que hemos hecho en el anterior de texto corto. Todo el tiempo estamos recomendando que aprieten F1 cuando necesiten más información de las áreas. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es solamente una parte, porque es una gran cantidad de opciones que van a entrar. O sea, especialmente la nomenclatura. Por lo tanto, tiene acceso su base de datos, tiene su información de todo lo permitido. Luego acá tendríamos, en lugar de número grande, como vemos es prácticamente lo mismo. Simplemente los valores van a ser mucho más altos que nosotros vamos a poder insertar. Luego tendríamos fecha y hora, y de la fecha y hora todos los espacios se repiten. El que nos interesaría aquí sería el de formato. Entonces en formato yo hago clic en este espacio, vengo aquí y voy a decir qué formato van a insertar la fecha o la hora. Entonces yo lo pongo aquí, que por ejemplo quiero la fecha en la que están insertando el producto. Entonces elijo fecha y hora, y si vengo aquí a formato, o puedo decir directamente, lo voy a dejar así, fecha y hora. Aquí en formato lo voy a decir que quiero que me lo pongan de esta manera, solamente nada más que la fecha corta, hago clic y el modo en que van a poner acá me está ya ejemplificando, por ejemplo el día, el mes y el año, así de fácil, separado con unas barras inclinadas. Entonces incluso me va a dar esa ayuda mismo cuando esté insertando en la tabla. Por lo tanto es muy fácil, no hay nada complicado. Luego otro tipo sería la moneda. También en moneda me interesa formato, lo demás ya conocemos. Vengo a formato y esto es el tipo de formato, si va a ser euro, si va a ser simplemente un número, no va a tener ningún símbolo, o va a ser el estándar como el que estamos observando con acá por ejemplo los centavos, que sea después de este último símbolo, y acá las unidades de esta manera. O si voy a manejar porcentajes acá en moneda o anotación científica, entonces vemos que yo puedo optar por moneda, y en lugar de los decimales todo lo demás lo dejamos como estaba. Luego puedo también poner de autonumeración, lo voy a dejar, e incluso acá pongo, y esto es importante, utilizamos muchas veces autonumeración, especialmente cuando vamos a poner un ID. De hecho voy a venir y cerrar acá, no deseo guardar, y esto también puedo eliminar, lo voy a decir que sí acá. Y ahora voy a venir crear diseño de tablas, y nuevamente tenemos una como nueva. Entonces acá si pongo, y por lo general lo hacemos, hemos visto acá, al iniciar cada uno de estas tablas tendríamos acá una llave primaria que es un identificador 1, ya sea del proveedor, porque hay un solo proveedor único. Si pongo 100 proveedores, cada proveedor va a tener su propia identificación, su ID. Igual compras, cada compra va a tener su propia identificación para encontrarlo, al igual que los productos, cada producto tiene su identificación única. Es igual más o menos como el código de barras o lo que sería el código QR, más o menos muy similar. Entonces cada elemento tiene su singularidad, y esa singularidad lo damos a través de claves primarias. Esas claves primarias puedo poner acá, por ejemplo, ID barra baja, y lo puedo poner.
Si sería del producto, entonces su identificador 1 del producto. Y generalmente utilizamos autonumeración para que se genere de manera automática y yo no tenga que insertar de forma manual. Entonces si vengo ahora, voy a decir guardar, tabla 1 lo voy a dejar, le voy a decir que todavía no voy a poner clave primaria. Entonces esta es la clave del producto. Entonces cuando yo vaya a insertar otros datos abajo o otros datos, en este caso de manera automatizada me lo va a poner aquí el valor 1, luego el valor 2, luego el valor 3, sin necesidad de tocar absolutamente nada a esto. Por eso ni siquiera puedo meter datos, nada, automáticamente me lo va a comenzar a generar. Eso es bastante interesante, más aún cuando quiero que todo lo haga el sistema, yo no quiero poner precisamente. Entonces al momento de crear acá autonumeración y desde el producto, o puedo insertar otro acá, voy a decir nombre del producto y lo voy a decir que sea un texto corto. Ahora sí, voy a venir, voy a guardar y ahora veamos muy bien, voy a poner el nombre del producto y va a ser polera. Como vemos, a partir de ahora este producto tiene su identificación que sería 1. Por lo tanto, la próxima vez que quiera aludir a una polera, vamos a aludir al 1. Luego si digo acá pantalón, puedo poner en el siguiente, no tengo que tocar esto, no voy a poner ningún dato, yo le he dicho autonumeración. Entonces directamente escribo a su lado donde dice nombre, pantalón. Entonces hago enter, vemos que automáticamente ahora me baja al siguiente y luego puedo decir que es una solera, que son medias, puedo decir que es una camisa, muy bien, o cualquier otro producto como un chaleco. Muy bien, entonces como vemos, esta es la autonumeración 1, 2, 3, 4, 5. Nos puede ser muy útil, le puedo dejar así, que comience y luego yo anotarlo y saber que cada uno de estos productos su numeración es esta. La próxima vez que quiera, por ejemplo, hacer referencia a un chaleco, su identificación única sería la 5. Entonces cada que ponga el número 5 siempre voy a hacer referencia a un chaleco. Por lo tanto, de esa manera la autonumeración es muy importante. Hay otro tipo de dato. Acá voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, en stock, yo quiero saber si está o no está en stock este producto, concretamente esto. Entonces yo puedo venir y decir sí, no. Entonces solamente me va a dar dos opciones. El valor predeterminado sería no, o puedo cambiar también que sea sí. Muy bien, voy a cancelar. Entonces en formato yo puedo venir, que es lo que más me interesa, que aparezca a tres tipos de nomenclatura, que sea verdadero o falso, sí o no, o activado o desactivado. En mi caso me interesaría sí y no. Entonces cuando vengan acá a colocar el producto, por ejemplo, en la parte de acá de stock, si tiqueo, por ejemplo, esto de polera, si está en stock, entonces hago acá, voy a tiquearlo, significa que ya está en stock. Si no tiqueo, entonces no está en stock. Todos los que están en stock puedo tiquearlos y yo voy a saber. Entonces me da la opción de sí y de no, solamente dos alternativas nada más. Luego tendríamos el objeto olé. Entonces puedo poner acá y por ejemplo quiero imagen. Entonces acá vengo y voy a elegir el objeto olé. Por lo tanto puedo poner acá imagen o cualquier otro, porque nos va a permitir insertar un objeto, ya sea video, audio, imagen u otro tipo de formato. Entonces elijo objeto olé, vengo acá y voy a decir sí, porque vemos que no tiene muchas opciones, lo vamos a dejar, ya conocemos cómo funciona. Y acá tendríamos imagen. Entonces cuando hago clic con el botón derecho del ratón, acá me permite insertar objeto, hago clic y ahora me da todas estas alternativas. Puedo insertar algún elemento de Adobe Photoshop y Illustrator, etcétera, como Excel y todo lo demás. Entonces yo puedo insertar incluso de PowerPoint, Word, un documento normal de Open Document, de texto y todo ello. Entonces entre ellos yo podría venir y buscar precisamente algo con una imagen, como por ejemplo un bitmap. Si no encontramos algo precisamente lo que queremos, acá dice crear desde archivo, digo examinar, y ahora puedo buscar una imagen precisamente que
que sea lo que yo quiero. Acá, por ejemplo, en este lugar puedo insertar cualquiera de estas imágenes, hago clic en la misma y digo aceptar, y hay una opción de vincular. Si no lo pongo vincular, lo va a insertar, pero va a pesar un poco más la base de datos porque lo va a añadir el peso de la imagen. Si le digo vincular, y no va a pesar tanto la base de datos, pero la próxima vez que vaya a exportar mi base de datos también tengo que llevar mi imagen junto a mi base de datos porque está vinculado. Entonces le voy a decir que no, voy a decir aceptar, entonces ya estaría acá eso del paquete. Y cuando precisamente en cada uno de estos voy a poder también poner lo que sería imagen. Si hago doble clic sobre el que ya he insertado, vemos cómo me aparece acá la imagen que yo he puesto. Entonces hago doble clic para acceder al mismo. Voy a venir nuevamente a la vista diseño acá, y aparte del objeto le tendríamos vínculos. Entonces puedo decir poner un link o la página web, o como nosotros queramos, email, algo que requerimos de la persona. Entonces acá puedo ponerlo, lo voy a poner link. Puedo venir aquí y decir que sea un hipervínculo. Entonces ahora las personas van a poder poner un hipervínculo en el mismo. Si nos damos cuenta, acá tiene los mismos datos anteriores que hemos indicado. Si vengo a ver ya, acá tendríamos link. Entonces yo puedo poner directamente www.google.com, etcétera. Entonces puedo poner enter, y ahora que hago clic me va a abrir directamente en el navegador. Me ha abierto sin necesidad de poner este protocolo HTTPS, entonces directamente lo ha insertado. Es bastante versátil esto del link. Luego tendríamos acá, aparte de hipervínculo, tendríamos datos adjuntos. Entonces lo voy a poner adjuntar acá, o datos adjuntos, como queramos, y acá tendríamos datos adjuntos. Entonces ahora la próxima vez que yo vaya aquí donde están todos mis datos, y acá vemos cómo me aparece un símbolo de un flip. Este clip está entre paréntesis la cantidad de elementos que tenemos. Vemos que todos estos están en 0 porque se supone que no hay. Si hago clic aquí, por ejemplo en esta parte del símbolo, puedo hacer doble clic también y digo agregar. Entonces en esta opción de agregar puedo elegir imágenes, audios, videos, documentos, cualquiera de las cosas que nosotros queramos. En este caso voy a insertar por facilidad estas 3 imágenes finales, o estas de acá, y voy a decir abrir. Entonces, como vemos, tendríamos 3 datos adjuntos. Digo aceptar. Si ahora nos percatamos, entre paréntesis diría acá el número 3. Por lo tanto ya tengo 3 elementos insertos. Si hago doble clic, otra vez me abre y acá me está mencionando qué objetos están adjuntados, y puedo decir que quiero abrir con esta opción de acá. Lo digo abrir y me ha abierto ese elemento. Si pongo en el número 5, digo abrir, me ha abierto el 5, y puedo seguir agregando más elementos adjuntos en este lugar. Entonces realmente es muy útil poner eso. Luego podemos poner calculado. Entonces acá voy a poner, antes de poner calculado, voy a decir precio 1, y en este precio 1 va a tener un número para hacer los cálculos matemáticos. Luego va a tener precio 2, y acá vamos a decir también número. Y ahora esto nos interesaría, vamos a decir que son totales. Entonces voy a venir, este es el tipo de dato que sería calculado. Entonces en calculado ya elijo calculado y me dice cómo se va a proceder. Si observamos aquí, tendríamos campo 1, campo 2. De esta forma me está indicando que podemos poner el símbolo de más acá, o el menor a un valor dado, o cualquier cosa. Entonces en este caso vamos a ejemplificar y le voy a decir que quiero acá los de precio 1 y precio 2. No me está apareciendo eso porque todavía no lo he guardado. Voy a decir cancelar y voy a guardarlo con esta opción. Lo voy a decir que sí. Muy bien. Ahora sí puedo venir también a este lugar. Le voy a decir que deseo guardar todo como está, e incluso momentáneamente lo voy a cortar. Lo voy a decir que deseo guardar para ver, y voy a retornar.
acá vamos a ver, está precio 1 y precio 2. Muy bien, ya está figurando ahí. Ahora aquí en totales voy a decir recién calculado y ahora sí me aparece. Y si vemos acá en las categorías de expresión tendríamos precio 1 y lo puedo acá en este caso hacer en precio 1 doble clic o un clic y me aparece en esta parte entre sus respectivos corchetes. Entonces pongo el símbolo de más en este caso de esa forma y ahora voy a hacer clic en precio 2, doble clic. Ahora veamos que precio 1 y precio 2 se van a sumar, por lo tanto digo aceptar, voy a decir muy bien, ok. No me está dejando insertar aquí porque anteriormente lo puse texto corto y ya lo ha determinado de esa manera. Voy a eliminar la fila tranquilamente y lo voy a poner otra cosa, por ejemplo lo voy a poner suma, voy a venir y voy a elegir otra vez calculado y nuevamente hago doble clic en precio 1, luego pongo el símbolo de más, luego precio 2 y digo aceptar. Ya tendríamos calculado. Voy a venir a la parte visual, ahora tendríamos acá, veamos muy bien que automáticamente va a calcular. Si pongo en precio 1 10 y en precio 2 20, el resultado me da acá 30, automáticamente lo ha calculado y todos los campos van a ser similar. Si lo pongo 15 y en el precio 2 lo voy a poner 50, entonces el resultado me da 65. Si vuelvo a cambiar el precio de acá en precio 1, entonces voy a poner otro 50. Ahora vemos acá que automáticamente me lo ha sumado, sería 100. Por lo tanto, poder poner calculado nos va a ayudar bastante. Luego tendríamos, aparte de calculado, acá asistente para búsqueda. En este caso es una forma de indexar. Si lo pongo acá, buscar o algún elemento, acá tendríamos asistente para búsqueda. También nos va a permitir indexar los elementos que vayamos a necesitar. En este caso lo voy a eliminar y no voy a utilizar. Por lo tanto, estos son los tipos de datos. Acá podríamos memorizarnos cada uno según nuestras necesidades. Vamos a ver ahora cómo crear unas tablas y estructurarlas. Ya vimos el tipo de datos y más o menos cómo hacemos. Nos vamos a basar en esta que anteriormente indicamos, que simplemente es una tienda de ropa y esa persona o encargada va a tener que crear una tabla para proveedor, productos, compras, ventas y cliente. Entonces la lógica también indicamos al principio que se trata acá de, por ejemplo, va a hacer compras de un proveedor y va a insertar datos haciendo alusión a un proveedor y también qué tipo de producto está comprando y qué proveedor lo está vendiendo. Y luego en cuanto a ventas, que es otra cosa, esta persona, prácticamente la persona encargada de la base de datos, lo va a crear haciendo alusión a que ventas lógicamente va a decir a qué cliente está vendiendo y también qué producto está vendiendo. Por eso existen estas flechas de relación. Entonces vamos a crear uno por uno. Ya sabemos que esto que está con rojo es primary key, o sea clave primaria, los que están con rojo, y los que están con verde, si podemos llamarlo clave secundaria o llave foránea o clave foránea, como queramos decirlo, y van a ser los secundarios. Entonces si es verde significa que está evocando a uno que es primario, a uno que es ya que está en rojo. Esto se está llamando a los rojos. Aquí dice ID producto, si vamos a ver arriba dice ID producto. Entonces esta tabla de compra está recuperando los datos de productos y también el dato del proveedor. Por lo tanto está exigiendo compras que nos indique qué proveedor nos está vendiendo y también qué producto nos está vendiendo. Entonces, para no reiterar otra vez aquí proveedor, otra vez aquí proveedor y así sucesivamente, lo vamos a relacionar. Entonces en primer momento vamos a crear uno por uno. Si contamos serían acá 5 en total. Estas 5 tablas las vamos a crear. Primero proveedor y con todos estos datos con su llave primaria. Entonces si vengo, ya sabemos cómo hacerlo, venimos a crear y acá tabla, y en lugar de poner esto que me va a tratar de autodefinirlo, voy a utilizar por esta ocasión diseño de tablas. Y entonces ya tengo una tabla, pero todavía no está guardado porque no me aparece en la izquierda, debería estar listado acá. Entonces antes de guardarlo tengo que por lo menos meter un dato y voy a decir ID
y barra baja, acá lo vamos a poner y voy a decir en este caso proveedor. Muy bien, es el identificador, el proveedor. Luego puedo venir aquí y voy a decir esto que sea autonumeración, automáticamente se vaya numerando. Si nos damos cuenta, en herramientas de tabla en diseño me ha aparecido una serie de opciones y acá tendríamos clave primaria. Entonces hago clic y vemos que me ha puesto un símbolo color amarillo acá en la parte izquierda de ID proveedor. Me dice que esta es la clave primaria. Entonces de esta forma se procede. Y ahora recién vamos a meter los siguientes datos acá que tenemos: nombre, dirección, teléfono, email. Entonces incluso en lugar de email yo lo puedo poner que sea website, porque generalmente los sitios web, los proveedores, las empresas tienen su sitio web donde tienen sus catálogos. Entonces, para ejemplificar mucho mejor, el primero dijimos que tiene que ser nombre. El nombre de nuestro proveedor va a ser un texto corto. Entonces luego la dirección no vamos a poner, preferentemente no se pone acentos ni ñes acá, y por eso dijimos que cuando nosotros elegimos por ejemplo texto corto, acá me dice el título, entonces acá recién puedo poner acento, pero no aquí, porque aquí cuando exporte me va a dar un error, probablemente, no siempre, pero existe una alta probabilidad de que me dé un error cuando vaya a querer exportar a otros tipos de servicios de base de datos. Entonces nada de ñes, ni símbolos, ni nada extraño, ni acentos acá. Entonces para eso acá tendría el título y podría decirle que sea por ejemplo dirección. Entonces ahora sí recién le pongo lo que sería el propiamente acento. Y en caso de aquí de ID proveedor, cuando venga aquí, antes puedo guardarlo también. Acá me pide guardarlo, voy a decir que sí y lo voy a llamar proveedor. Muy bien, entonces voy a decir aceptar. Vemos que me dice ID producto, entonces, o ID proveedor. En este caso yo no quiero que me aparezca así, lo puedo venir y cambiar. Ya sabemos cómo. Acá en la parte de título lo voy a poner simplemente identificador o ID. Se conoce generalmente por ID, hay identificador. Entonces ahora cuando vengo a ver nuevamente, veo que ya está ID. Eso se ve muchísimo mejor. Voy a retornar y voy a seguir poniendo. Entonces en dirección lo puedo dejar con texto corto, o muchas veces la dirección es bastante extensa, lo puedo poner con texto largo. Le voy a dejar todo lo demás. Luego tendríamos acá teléfono y website. Entonces lo voy a poner y le voy a decir teléfono sin acento, y vengo aquí y le voy a decir que va a ser un número. Lógicamente que podría poner otro tipo de dato, pero yo quiero un número porque generalmente los teléfonos son números, aunque tengan un código o algo así, pero en este caso quiero un número puro que me lo ponga. Luego voy a poner sitio web o website, y luego acá voy a poner un hipervínculo, o puedo poner también lo que sería otros elementos. Entonces voy a poner un hipervínculo y lo voy a dejar así. Muy bien, entonces ya tengo de hecho todo lo que necesito acá, y podría poner incluso simplemente para ejemplificar acá algún dato adjunto. Por ejemplo, la persona o el proveedor puede tener su fotografía para yo darme cuenta, o el nuevo cajero se dé cuenta. Entonces puedo poner foto. Muy bien, voy a venir y voy a decir que sea un objeto OLE, o puede ser un dato adjunto. Entonces cualquiera de esos nosotros vamos a poner un objeto OLE. Muy bien, y acá voy a agregarlo y voy a aumentarlo. Muy bien, en este caso estamos agregando, eso nunca se hace, o sea, una vez que hemos estructurado totalmente nuestra base de datos, aquí ya no se toca absolutamente nada más, para que no exista incoherencia. Nosotros estamos poniendo un dato más simplemente para recordarnos, o sea, para ilustrar cómo nuevamente recordar cómo funciona esto de objeto OLE. Entonces vengo acá y voy a decir guardar. Acá tendría la foto. Muy bien, entonces ya tengo el ID, el nombre, la dirección, el teléfono, website, foto. Antes de insertar ningún dato,
tengo que seguir creando el resto de las tablas. Entonces otra vez vengo a la parte de crear acá y voy a decir nuevamente diseño de tabla, voy a crear una nueva tabla y ahora vamos a hacer esto de productos. Entonces el de productos voy a venir y voy a insertar primero ID y voy a decir que sea productos o producto en singular, y luego ya sabemos que como va a ser un identificador primario lo voy a poner autonumeración y luego lo puedo poner acá lo que respecta precisamente a la clave primaria. Entonces ya es una clave primaria, a diferencia de lo que podría ser esto de proveedor. En este caso lo del producto, si yo tengo mi propia lógica de numeración o identificación de mi producto, lo voy a abrir aquí un bloque de notas y por ejemplo las poleras suelen ser digamos, las poleras suelen ser hacer alusión a las poleras son E10, hacer alusión a las camisas, acá vamos a poner sería el B5, así sucesivamente. Entonces yo tengo mi propio identificador interno de la tienda, no necesito acá ponerlo autonumeración porque yo internamente yo ya conozco cada artículo de lo que estoy vendiendo o comprando tiene su propio identificador. Entonces puedo poner por ejemplo un pantalón, todos los pantalones o pantalones de tela por ejemplo, entonces su identificador yo internamente lo manejo en mis cuadernos físicos, entonces lo puedo poner, me estoy inventando, puede ser así. Muy bien, como si nos damos cuenta tenemos nuestra propia codificación interna. Esto sería su propio código de poleras. En lugar de buscar poleras se busca directamente el código, en lugar de buscar camisas directamente su código, similarmente con el resto de los productos. Por lo tanto acá no tiene por qué ser numeración, puede ser un texto corto o un número o lo que nosotros vayamos a querer, y luego cuando vayamos a insertarlo lo vamos a hacer manualmente. Entonces y de hecho lo voy a dejar, en lugar de utilizar esta codificación de aquí, directamente puedo utilizar la codificación de esta manera y sin letras, o sea sin texto, así directamente, para que sea mucho mejor. Entonces lo puedo dejar número, luego tendríamos acá del producto nombre, descripción, talla, y también podemos poner un catálogo perteneciente a qué catálogo. Entonces lo voy a poner catálogo. Lo estamos modificando solo para ejemplificar, hemos dicho que nunca se hace esto. Entonces lo voy a poner ahora nombre del producto, y de hecho antes de continuar acá lo voy a poner un texto corto, lo voy a guardar, viniendo aquí me pide guardar y lo voy a decir que sea producto, generalmente se maneja en singular. Muy bien, entonces tengo producto y proveedor. Entonces acá en producto otra vez voy a continuar viniendo a la parte de diseño y tendría acá, después de nombre tendríamos la descripción, la talla, el precio y el catálogo. Entonces si vengo después de nombre tendríamos la descripción sin acento, y vengo aquí y le digo texto largo porque en la descripción va a entrar harto texto. Entonces luego pongo talla, en talla también puedo poner texto corto, lo voy a dejar. Luego puedo poner precio, y acá sí lo voy a poner lo que sería la parte de moneda, lo puedo poner, e incluso el tipo de formato en la moneda puedo elegir acá, por ejemplo de esta forma. Lo voy a dejar estándar, que me permita también números con centavos, o también podría ponerlo de estándar. Incluso podría ponerlo fijo acá, como con el euro por ejemplo, o este fijo. Lo voy a dejar en número general con sus respectivos centavos. Entonces luego de precio lo voy a poner catálogo, y aquí voy a decir lo que sea datos adjuntos para que descarguen el catálogo. Entonces ahora voy a venir y voy a decir sí, deseo guardarlo. Y como observamos tendríamos acá para poner el catálogo, el precio estaría en este formato, y de hecho puedo venir y también el precio en moneda
acá lo puedo dejar estándar. Voy a venir y acá en estándar se ve mucho mejor. Ahora vamos a crear el siguiente, que sería la parte de acá de clientes todavía, porque no tiene estos verdes, no tiene llaves secundarias o foráneas. Entonces primero tenemos que crear los que no tienen llaves foráneas. Muy bien, entonces voy a crearlo y voy a decir acá crear, otra vez diseño de tabla, y voy a poner ID y voy a decirlo cliente. Muy bien, y lo voy a poner en este caso no necesito ponerlo de manera personalizada el identificador al cliente, que me lo ponga automáticamente el sistema, y voy a decir que sea una clave primaria. Luego del cliente necesito en este lugar nombre, dirección, teléfono, email. Entonces voy a poner eso acá, nombre, y voy a decir nombre acá, texto corto. Luego lo voy a decir dirección acá sin acento, y luego lo voy a decir texto largo. Luego lo voy a poner teléfono también sin acento, y lo voy a decir que sea un número, en este caso un número. Y por último lo voy a poner email. Eso no tiene por qué ser precisamente algún elemento como un hipervínculo, porque simplemente es su email. Entonces texto corto. Ya tendríamos acá, si vengo voy a decir que deseo guardarlo y lo voy a poner el nombre de cliente acá, y voy a decir aceptar. Ya tendría mi tercera tabla. Entonces voy a venir otra vez, voy a crear una nueva tabla, y ahora voy a hacer el siguiente, que sería este de acá. Nos falta, ya tendríamos 3 en este lugar, ahora nos faltarían 2. Esto de compras y ventas tiene una llave foránea que tiene que llamar precisamente a estas llaves. Entonces eso es lo que vamos a hacer, pero todavía no vamos a hacer la relación sino más adelante. Por lo tanto, en este instante voy a poner de compras. Entonces en compras tenemos el identificador de compras, luego algo que hace alusión a productos, acá busca su ID del producto, luego ID proveedor, que hace referencia al proveedor, luego fecha, talla, cantidad y precio. Entonces eso es lo que vamos a poner. Primero necesito un ID de propiamente, esto va a ser la tabla de compras, entonces va a decir compra, y lógicamente este ID va a ser como cada compra. No necesito ponerlo de manera personalizada. Lo que sí necesitábamos era de los productos, porque internamente con nuestros productos le ponemos nosotros una etiqueta única y singular. Entonces en este caso lo voy a decir que sea autonumeración, y esto va a ser la clave principal. Luego voy a poner ID, y en este caso va a ser acá producto. Muy bien, entonces en el ID producto lo voy a dejar como texto corto, pero va a hacer alusión luego a otro identificador y lo va a poner adecuadamente el sistema. Luego voy a poner ID acá proveedor, y luego también lo voy a dejar con texto corto. Ahora voy a poner fecha acá, y puedo poner en este lugar, acá tendríamos fecha y hora, pero en el formato que yo quiero, simplemente quiero la fecha y una fecha corta y concisa, como esto de fecha corta, que sea día, mes y años, todo con número, y lo voy a dejar de esa manera. Y si vengo a ver a la máscara acá de el mismo, pero lo voy a guardar, me pide que guarde para acceder a dicha opción, y lo voy a decir acá compra. Muy bien, entonces voy a decir aceptar, y vemos que la máscara me dice que yo puedo ponerlo exclusivamente con un formato como esto de fecha corta, y voy a decir muy bien. Incluso puedo probar aquí, estaría bien esa forma, y el carácter acá marcador lo puedo dejar todo como está, e incluso puedo probar en este lugar, pongo siguiente y luego finalizar. Entonces ya sería fecha acá. Muy bien, la hora no lo vamos a poner, pero el formato dice fecha y hora, pero solo hemos elegido en este lugar fecha corta con este formato. Muy bien, e incluso acá no necesito máscara, pero queríamos ejemplificar el mismo. Muy bien, luego tendría acá talla,
Y esto tranquilamente lo puedo poner en texto corto. Luego lo puedo poner acá cantidad. Esto sí tiene que ser un número acá. Luego lo voy a poner precio. Esto también puede ser en este caso moneda. Y anteriormente hemos utilizado acá la característica propiamente el formato lo hemos utilizado estándar. Entonces ahora ya puedo venir a ver y acá tendría el precio. Lo voy a cambiar para que sea el anterior. Lo voy a dejar, todo lo demás está bien. Voy a venir y acá en moneda lo voy a dejarlo de esta forma y hemos dicho estándar. Ahora sí, que se guarde. Muy bien, ahora el precio ya está mucho mejor. Luego necesitamos esto de ventas. Entonces voy a ponerlo. Voy a venir a la parte de crear y voy a decir diseño de tabla. Y ahora voy a poner ID y lo voy a poner barra baja venta. Muy bien. Eso también no tiene por qué ser personalizado. Automáticamente que el sistema me lo genere. Y voy a decir clave principal. Luego tendría acá producto, el ID producto, ID cliente, fecha y cantidad. Entonces eso mismo voy a ponerlo acá. ID producto y también lo voy a dejar texto corto. ID y voy a poner barra baja cliente. Luego en la parte de acá lo voy a dejar texto corto y luego voy a poner fecha y lo puedo poner aquí. Por ejemplo, lo puedo poner la fecha. Todo lo demás lo voy a dejar como está. E incluso el formato lo puedo dejarlo acá, fecha corta. Muy bien. Y por último, la cantidad. Lógicamente que tiene que ser un número. Entonces ya tendríamos nuestra nueva tabla que se va a llamar venta. Muy bien. Entonces ya tenemos estructurado todas nuestras tablas y de esa manera se procede. Debemos aclarar como anteriormente lo hemos hecho. Por ejemplo acá en venta, en lugar de que esté ID venta, venimos aquí y lo pongo en ID venta. En la parte de acá en título lo puedo poner ID nada más. Y luego nuevamente voy a venir y voy a guardarlo y vemos que está ID. En lugar de ID producto, ID cliente, yo vengo otra vez. Entonces en ID producto, en la parte de acá donde título lo voy a poner producto y donde dice ID cliente lo voy a poner el título cliente. Muy bien, entonces cuando vengo guardo, vemos que ya no dice de esa forma incómoda ID, sino directamente dice identificador, luego producto y cliente. Entonces hacemos aclarando acá en la parte visual que se vea mucho mejor y ya sabemos cómo hacerlo. Anteriormente hemos indicado que en título lo cambiamos, pero aquí lo mantenemos tal cual está su estructura.